Buen día, vamos a trabajar con una tabla de frecuencias para datos no agrupados. Cuento con registros actualizados de la matrícula activa en los programas educativos ofertados por nuestra universidad y lo que buscamos es caracterizar a nuestros estudiantes. Hay diferentes variables en este estudio, pero yo voy a trabajar en este momento con la variable estado, es decir, la entidad federativa de residencia de los estudiantes de la universidad. Me voy a apoyar con mi hoja de Excel y cuento ya aquí con la base de datos original, de la cual extraje nada más a los estudiantes de desarrollo de software. Es importante que en cada una de nuestras actividades mencionemos tanto la fuente como la referencia. En mi caso, la fuente de datos es la SEP a través de nuestra universidad y la referencia, es decir, el lugar en donde podemos encontrar esta base de datos, es SEP 2018, el nombre de la base de datos es caracterización de la matrícula activa de la UNAD y fue recuperado el 31 de enero del 2018 en el siguiente sitio web y aquí aparece la liga. Una vez que ya definimos cuál es nuestra fuente de datos y cuál es nuestra referencia, vamos a proceder a trabajar. Como yo quiero saber en qué estado radican los estudiantes de nuestra universidad, pues ya preparé previamente los 32 estados que componen a nuestra República Mexicana y un dato más que es extranjero porque, como ustedes saben, pues la universidad también atiende a alumnos mexicanos que residen en el extranjero. La frecuencia de datos es determinar la cantidad de estudiantes que pertenecen a cada uno de los estados. Son más de 7,000 datos. Aquí lo podemos ir observando. Me vengo para este lado mejor. Y si observamos, tenemos 7,525 datos, es decir, equivalen a 7,525 estudiantes que representan la matrícula activa en la universidad en la carrera de desarrollo de software. Y ahora pues vamos a visualizar qué cantidad de estudiantes pertenecen a cada uno de los estados. Como este no es un dato numérico, yo voy a utilizar una fórmula que se llama contar sí. Para esto voy a posicionarme en la celda a la derecha de el primer estado o entidad federativa, escribo igual, contar sí y aquí ya me aparece la fórmula. Le doy clic y me dice que tengo que seleccionar el rango de donde se van a contabilizar las personas que corresponden al estado de Aguascalientes. El rango es toda mi base de datos, entonces lo voy a seleccionar. Aquí puedo arrastrar para facilitarme la tarea. Lo suelto para que se sigan seleccionando todas las celdas. Ya casi estamos por llegar al dato final. Me pasé un poquito, me voy a regresar. Y aquí está. Ahora me vuelvo a regresar a la celda donde tengo mi fórmula y me dice que escribe el criterio. El criterio
pues va a ser la celda donde aparece el estado. Antes de darle Enter, voy a inmovilizar las celdas para que no vaya a haber cambios al momento de que vayamos a arrastrar la fórmula. Ahora sí, le damos Enter y me contabiliza el número de estudiantes que corresponden o que residen, mejor dicho, en el estado de Aguascalientes. Voy a hacer el mismo proceso para todos los demás estados, pero Excel me facilita el trabajo y como ya hay una fórmula, lo único que voy a hacer es que voy a arrastrar mi fórmula para que se contabilicen todos los demás datos. Y eso es todo. Ahora vamos a hacer una revisión, una sumatoria de todos los datos. Aquí se seleccionaron todos, le damos Enter y si se dan cuenta son 7,525 datos que son los 7,525 alumnos de la carrera de desarrollo de software. Y aquí ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Ya podemos ir observando. Con esta información ya podemos calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, para calcularla, bueno, vamos primero en la primer celda, vamos a dejar el mismo dato. Para la siguiente celda, como estamos acumulando frecuencias, vamos a tener que sumar la celda anterior más esta nueva celda. Y el procedimiento sería el mismo para el resto de las siguientes celdas. Frecuencia anterior más la frecuencia de nuestra celda y así sucesivamente. Pero de igual manera lo que podemos hacer, como ya tenemos una fórmula insertada, es arrastrarla hasta el final. Si se dan cuenta nuevamente, la última celda, es decir, la suma de las frecuencias acumuladas nos da 7,525, que es el número de datos que tenemos. Para la frecuencia relativa, lo único que tendríamos que hacer es cada frecuencia, no la frecuencia acumulada, cada frecuencia, que es esta, la vamos a dividir entre el número total de datos, que son 7,525. Este dato lo voy a inmovilizar porque este no va a cambiar. Para inmovilizar, utilizamos la tecla F4. Le voy a dar Enter y obtengo mi frecuencia relativa. Es decir, la frecuencia dividida entre el total de los datos. Igual, arrastro y obtengo todas las frecuencias. Si yo le doy sumar a esta columna, obtengo la unidad. Y finalmente, para calcular la frecuencia relativa acumulada, pues es como cuando calculamos la frecuencia acumulada, pero ahora vamos a trabajar con las frecuencias relativas. La primera celda la dejamos igual. La segunda celda le vamos a indicar que vamos a sumar la frecuencia relativa anterior más la que corresponde a esta celda. Y le damos Enter. Arrastramos, recordamos que tenemos una fórmula y que la podemos arrastrar para los demás datos. Como nos sucedía aquí, nos da la unidad completa, que es la totalidad. Bien, ahora, bueno, pues ya para hacer la presentación de nuestra tabla,
lo que podemos hacer es darle una presentación adecuada, acorde a nuestro nivel universitario. Hago mucho énfasis siempre en esta parte porque ustedes ya son estudiantes universitarios y la presentación pues debe de corresponder a su nivel. Aquí es ahora sí que al gusto y a la creatividad de cada uno de ustedes. Yo lo voy a hacer de esta manera. Ahí le cambié la letra, no quería la letra, sino quería el fondo. A mí me gusta hacerlo de colores, soy como muy visual. Igual otra vez. Frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Y tenemos terminada nuestra tabla de frecuencias para datos no agrupados.